que acerquen las temáticas del derecho ambiental con distintos quehaceres y actividades que se van dando en nuestro país, en distintas profesiones o en los estudios que cualquier persona puede desarrollar, ya sean formales o informales. Así que entiendo que pudieron hablar con Javiera y con Sofía sobre qué son los conflictos socioambientales, qué constituye un conflicto socioambiental y cuáles son las temáticas de principios en torno al derecho ambiental. Lo que yo les voy a hablar el día de hoy dice relación con qué herramientas reconoce el derecho para la protección ambiental, cuáles son sus límites y qué facultades tenemos como personas para poder intervenir en ciertas situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con las personas, con las interacciones que tienen las personas, los grupos humanos con el entorno natural, entre otras cosas, ¿no? Así que entonces vamos a tratar de revisar elementos de cuatro temas. El primero es cuáles son las normas legales y el derecho constitucional que aplica, ¿no? Para poder entender cómo funciona el derecho, tenemos que comprender que tiene una jerarquía, es decir, hay normas que tienen más importancia que otras, y así vamos a ir entendiendo cómo eso opera para la temática ambiental. Luego, poder identificar cuáles son los instrumentos de gestión que establece la ley y poder entender qué es un instrumento y para qué sirven, ¿no? Y es la forma en que abordamos desde el derecho la intervención pública en materia ambiental. Vamos a después entender un poco de cuáles son las acciones judiciales de las que se habla mucho en prensa también en materia ambiental y qué nivel de vinculación o participación pueden tener las personas con estas acciones judiciales y otras vías de protección o reconocimientos internacionales que tienen que ver con el medio ambiente. Lo primero es que en Chile tenemos y bueno, cualquier cosa, si alguien necesita hacer una pregunta o quiere hacer una intervención, levante la mano, por favor, en el Zoom y ahí empezamos en el diálogo. Lo primero es que en Chile contamos con una institucionalidad ambiental y eso también es algo bien curioso para poder partir en nuestro análisis. Porque de alguna manera que exista una institucionalidad ambiental implica un reconocimiento del Estado sobre una temática en donde tienen que haber órganos, instituciones, generando algún nivel de control o interacción entre los distintos intereses de una sociedad, ¿no? En ese sentido, tenemos un ministerio que está a cargo del desarrollo de políticas públicas en temáticas ambientales o, derechamente, la creación de las formas en que el Estado va a intervenir en temáticas ambientales. Vamos a ver cuáles son esas formas. Tenemos también un servicio de evaluación ambiental que está a cargo de un instrumento en específico, que es la evaluación de impactos ambientales. Y vamos a ver qué importancia tiene para el desarrollo de actividades económicas o el nivel de participación que pueden tener las personas respecto de él. Está la Superintendencia del Medio Ambiente, que es un organismo, una institución a cargo de fiscalizar el cumplimiento de ciertos instrumentos de gestión ambiental. Y por último están los tribunales ambientales, que están a cargo de una discusión jurídica sobre las actividades que hacen estos órganos o los privados. En ese sentido, podríamos decir que los tribunales ambientales tienen una vocación de control respecto de la actividad pública, ¿no? Tienen una vocación de poder estar controlando que la actividad del Estado no genere efectos en los derechos de las personas o no vulnere ciertos derechos de las personas en ciertas temáticas. En ese sentido, entonces, la institucionalidad ambiental tiene dos facetas, ¿no? Una que cumple con la función del Estado de poder ejercer un derecho para todas las personas, ¿no? En ese sentido, por una parte, estas instituciones buscan resolver conflictos que se generan dentro de una sociedad y
Por otra parte, también que esos conflictos no queden en el aire y que tengan algún nivel de resolución. Esa es una función pública y de alguna manera es un deber que está incorporado a nivel legal en la Constitución, ¿no? Sabemos que eso a veces no se cumple de esa manera y que las expectativas, por tanto, son... Perdón, voy a cambiar el teléfono porque siento que me escucho poco. eh, son altas respecto de una gran cantidad de conflictos ambientales que vivimos en Chile. Entonces, ahí vemos también tensiones en ese sentido. Por otra parte, también el derecho, la institucionalidad ambiental permite viabilizar el reconocimiento de un derecho humano, ¿no? Desde los años 70 en adelante, y esto creo que lo vieron en las otras clases, se ha ido incorporando la temática ambiental como como un derecho fundamental del sistema internacional de los derechos humanos. Y el derecho tiene una patita que es una dimensión procedimental, es decir, la forma en que se puede ejercer es por medio de el acceso a ciertas condiciones. Y una de esas es a la justicia en materia ambiental. ¿Qué quiere decir? Entonces, poder hacer solicitudes a las autoridades, ya sea del Estado administrativas, la institucionalidad propiamente ambiental, o derechamente a la justicia cuando los órganos de la administración no cumplen con asegurar el derecho que existe, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En ese sentido, también se ha ido generando un espacio para que la justicia pueda afrontar estas temáticas de una manera más precisa y más concreta. Una de esas es una vía que es muy conocida y que vamos a ver en detalle, que dice relación con el recurso de protección, que de seguro en alguna noticia habrán escuchado, pero se han ido generando otros mecanismos para que las personas hagan solicitudes en Claro. temas ambientales o derechamente que puedan intervenir en ciertos conflictos que les pueden generar algún tipo de vulneración o de perjuicio, ¿no? Y eso es importante tenerlo en consideración porque son normas que están contenidas y que determinan qué es lo que podemos hacer en un conflicto socioambiental. En ese sentido, entonces, y volviendo a la idea de que en el derecho existe una pirámide de jerarquía sobre las normas que regulan ciertas materias, en la cúspide de esta pirámide, es decir, las normas de mayor importancia, son las normas constitucionales. En Chile, el artículo 19 numera distintos derechos fundamentales y el número 8 se dedica específicamente a la materia ambiental y de alguna manera constituye, articula todo el desarrollo del derecho ambiental chileno. Por una parte, se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Esto quiere decir que en términos abstractos de la justicia, cualquier persona que pueda haber vulnerado este derecho, es decir, que considera que se está viendo afectada por algún tipo de contaminación, podría alegar esta cuestión a nivel judicial. Perdón que sigue entrando gente y me desconcentro un poco. El contenido de este derecho entonces habla de que el Estado tiene un deber, ¿no? Que no es solo permitir que las personas no se vean afectadas por distintos escenarios de contaminación, no es únicamente la protección a la persona, ¿no? Sino que también es un derecho que regula la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, y utiliza estos dos conceptos de manera explícita, ¿no? Es decir, por una parte, tiene un enfoque principalmente humano, es un derecho de las personas individualmente consideradas, pero no por eso deja de lado la protección que se requiere para poder vivir en un entorno que tenga ciertas condiciones mínimas de poder habitar, ¿no? Y por ende, para poder generar esa garantía de que las personas puedan vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se pueden restringir otros derechos, ¿no? Estas son las normas
básicas que ustedes van a encontrar al menos en el artículo 19, número 8, y que regulan a lo menos estas tres cosas, ¿no? El derecho, el deber del Estado y una cláusula de restricción de derechos. Luego, la Constitución también provee un mecanismo judicial para poder reclamar respecto de, o poder reclamar o demandar a alguien que está generando una vulneración de ciertos derechos. ¿A qué le llamamos vulneración? Poner en amenaza, generar algún tipo de acción contraria a lo que se está protegiendo, ¿no? Es decir, en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, un, una emisión de contaminantes a un río, por ejemplo, podría ser un evento, o, o el desarrollo de una actividad sin permisos también podría ser un evento que puede generar contaminación por polvo, por ruido, por exceso de luz, etcétera. La Constitución establece una acción, una forma de poder reclamar ante los tribunales de justicia, y esa es el recurso de protección, que lo puede poner cualquier persona que se vea afectada, ¿no? Ante un tribunal que se llama Corte de Apelaciones y en el plazo de 30 días. En Chile, el recurso de protección ha sido un elemento históricamente muy utilizado para la discusión de la protección ambiental. Y esto no solo durante los últimos años, en donde hay casos muy famosos que se han resuelto respecto de estos recursos de protección, sino principalmente antes de la Ley 19.300 que establece las bases generales sobre el medio ambiente. Y esto es importante porque como la Constitución del 80 reconoció el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, este recurso de protección permite que cuando se afecte, ya sea por el Estado o por una persona particular, por lo que hizo o lo que dejó de hacer, yo puedo pedirle al tribunal que incorpore o que tome medidas para poder volver al estado de respeto de esta garantía constitucional. Ahí Christopher pregunta si existe uno o varios recursos de protección tipo o bien articulados que pueda disponibilizar en la carpeta Drive. La verdad es que no cuento con recursos de protección tipo porque hay que construir los casos en función de las características específicas de cada ecosistema, cada grupo humano, pero por cierto que, y también poder evidenciar cuáles son las normativas que el caso concreto genera algún tipo de infracción. Eh, pero de todas maneras, igual hay muchos casos que pueden ser revisados y que pueden consultarse directamente en el Poder Judicial, ¿no? Eh, luego, tenemos que con el desarrollo de la temática ambiental, la profundización de aspectos esenciales como la evaluación de impacto ambiental, que para los que hemos podido estudiar estas temáticas, también dicen relación muy importantemente con otros fenómenos que fueron pasando en la década de los 90. Uno de ellos, la Declaración de Río del año 92, y por otra, la regulación y la firma de distintos tratados de libre comercio por parte de Chile con economías del primer mundo, economías desarrolladas. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los requisitos que estableció eh, uno de los requisitos que estableció este vínculo comercial con otros estados decía relación justamente con que no podían ser actividades contaminantes, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál era la manera que tenía que responder entonces el Estado de Chile para atraer esta inversión extranjera? La evaluación ambiental. Por ende, el año 94 se dicta por primera vez, o sea, se dicta más bien la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que es la que establece cómo
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se va a operativizar. ¿Cuáles van a ser los instrumentos que van a permitir generar ciertos tipos de medidas para prevenir la contaminación o medidas para responder a episodios de contaminación? Eh, Luego, el año 2010, 16 años después, se dicta la ley 20.417, que genera un cambio en la ley de bases generales, pero que articula la llamada institucionalidad ambiental. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, crea la Superintendencia del Medio Ambiente, crea el Servicio de Evaluación Ambiental y anticipa, algo que terminó pasando hace muy poco, la creación de otro servicio, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en sus disposiciones transitorias. Posteriormente, ya hacia el año 2012, se crea la ley 20.600, que es la ley que crea los tribunales ambientales, que son tres. Bueno, vamos a ver su composición y distribución a lo largo del país. A esto además tenemos que sumarle la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, que comenzó a generar otra institucionalidad y otros instrumentos de gestión del cambio climático, y la ley 21.600, que es la de las que le comentaba, la ley sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que generan los instrumentos de gestión de la biodiversidad. Los instrumentos de gestión tienen tres características. Pueden ser preventivos, ¿no? Como lo son el sistema de evaluación de impacto ambiental o las normas de calidad y normas de emisión. Pueden ser correctivos, es decir, tratar de reaccionar ante un escenario o una situación de contaminación más bien estructural, como los planes de prevención y descontaminación. Y pueden ser participativos, ¿no? Como son los mecanismos de acceso a la información, mecanismos de consulta pública, entre otras materias que dicen relación también con cómo se genera la información ambiental en Chile. El más conocido, y evidentemente del que más se tiene noticia, porque eh, por el contexto en el que nos encontramos, en donde se habla de una especie de incompatibilidad entre la protección ambiental y el desarrollo económico, y se habla también de un concepto respecto del cual yo no adscribo para nada, que es el de la permisología, que es una especie de invento para tratar de señalar que se hacen muchos permisos. Todos esos permisos y esas discusiones dicen relación con este instrumento, con el sistema de evaluación de impacto ambiental, y que es un mecanismo, es un proceso por el cual un titular evalúa en conjunto con el Estado y con las personas que participen los impactos que va a generar una actividad y cuáles son las acciones que se deben tomar para poder generar la mitigación, compensación o la restauración. Para ciertos casos, o más bien, el objeto específico entonces es poder generar esta identificación con la participación de distintas personas. La identificación de estos impactos también busca analizar si son impactos que pueden ser tolerados o que no pueden ser tolerados, si es que el derecho autoriza este tipo de impactos o no. Y, perdón, que sigue entrando gente, lo lamento mucho. Y se aplica única y exclusivamente a actividades o proyectos, ¿no? Para la evaluación de la intervención del Estado en otras materias, existen otros sistemas de evaluación, que son la evaluación ambiental estratégica. Como les decía entonces, la evaluación ambiental es un proceso. Y es un proceso que está a cargo de un organismo que es el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿no? El Servicio de Evaluación Ambiental es el órgano coordinador de este proceso. Es decir, yo como persona o como empresa quisiera presentar un proyecto, entonces voy a ir al Servicio de Evaluación Ambiental a que se inicie este proceso
y el Servicio de Evaluación Ambiental va a generar contactos con otros órganos del Estado que sean competentes, va a generar avisos respecto del inicio de la evaluación de un proyecto y va a ir generando todo el intercambio de información que requiere este proceso, ¿no? ¿Para qué se hace este proceso? Para determinar si el impacto de una actividad puede ajustarse o no a las normas vigentes. ¿En qué concluye este proceso? ¿No? Que inicia en que una persona va a presentarle este proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, se genera un expediente digital, entonces nosotros podemos ver y conocer todos los contenidos, la ley establece qué es lo que tienes que presentar y ya lo vamos a observar, pero termina en una declaración, en un acto por parte del Estado. ¿A qué me refiero con acto? Como termina con algo material, que es una resolución de calificación ambiental. ¿Qué significa una resolución de calificación ambiental? Bueno, es la respuesta que le da el Estado al titular respecto de sus impactos, que puede ser una evaluación favorable o una evaluación desfavorable. Por eso es la calificación. En ese sentido, entonces, si es que el proyecto es favorable, se contendrán distintas medidas que deben incorporarse al desarrollo de la actividad para que se puedan considerar esos impactos legítimos. Pero si es que no es, si es que la calificación es desfavorable, entonces el proyecto queda en una posición de no poder desarrollarse. ¿Qué son los impactos ambientales? Bueno, toda actividad humana genera algún tipo de impacto ambiental, ¿no? Eh, Manejar un auto a combustible genera cierto tipo de emisión de gases de efecto invernadero. Evidentemente, el problema de la basura también dice relación con un problema de actividades humanas. Fumar también puede considerarse que puede generar algún tipo de impacto. Pero para poder entender a qué se refiere el derecho ambiental chileno con los impactos ambientales, tenemos que entender que existe una regulación de impactos significativos. No da lo mismo qué impacto vaya a generar una actividad para efectos de evaluarla, ¿no? El derecho, por así decirlo, estaría tolerando cierto nivel de actividades, como las que estábamos hablando, ¿no? Como fumar, generar o botar depósitos en los lugares que corresponde. Si bien genera algún tipo de impacto, esto estaría autorizado de alguna manera. Em, pero respecto de aquellos impactos que tengan algún nivel de significancia, em, se va a tener que generar un mecanismo de mayor observación de cómo se generan estos impactos, de cuáles son estos impactos. Y esto está establecido en el artículo 11 de la ley 19.300 que ustedes están viendo en la pantalla. No se los voy a leer literal porque me moriría de lata, pero que dice en relación con problemas que pueden afectar a las personas directamente, que pueden afectar al medio ambiente o a componentes específicos, pero hay una gran dimensión que dice relación con aspectos sociales culturales, ¿no? Esas temáticas también son incorporadas porque justamente la ley 19.300 que define lo que es define el medio ambiente, lo define como un conjunto de componentes que están presentes pero que interactúan entre sí. Y entre esos componentes que constituyen un ecosistema, un medio ambiente, también incorpora la dimensión social, ¿no? La dimensión individualmente considerada, pero también colectivamente considerada, ¿no? Si es que un proyecto genera alguna de estas consecuencias o efectos, características y circunstancias, como le llama la ley directamente, lo que va a tener que realizar es un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, entre otras cosas que vamos a ver, tiene una consecuencia, ¿no? Que implica la participación obligatoria o la apertura de un periodo de participación obligatoria.
Nicolás Romero, entrando a la sala. Ahora bien, ¿qué proyectos deben ingresar? Porque sabemos que cualquier actividad puede generar algún impacto, pero eso no nos dice qué actividades pueden generar ciertos tipos de impacto. Bueno, lo que hace nuestra ley es generar un listado que se encuentra en el artículo 10, un listado bastante largo que tendrán oportunidad de poder revisar tendrán oportunidad de revisar en la ley o en la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene todo muy bien digitalizado. Y bueno, y también en la PPT que les vamos a mandar están los links. Lo que hace la ley es construir ciertos tipos de actividades, ¿no? Respecto de este tipo de actividad, lo que la ley supone es cierto nivel de riesgo, ¿no? Ejemplo de este artículo 10. Y ahí, si es que alguien se anima, incluso pueden escribirlos en el chat, el ejemplo que más atención le llame. Pero, por ejemplo, la construcción de un embalse que pueda inundar miles de hectáreas, evidentemente puede generar, vamos a verlo de acá, un efecto adverso sobre el suelo, el agua, el aire o los bosques, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que hace el artículo 10 es establecer como, ok, todas estas actividades deben evaluarse mínimamente, ¿no? Para poder confirmar que van a existir impactos ambientales o para poder descartarlos, ¿no? Pero además de lo que está considerado en el artículo 10, luego veremos aquellos impactos significativos, ¿no? Entonces, cuando una actividad, es decir, una actividad minera, se observa que se encuentra incorporada en el artículo 10 y además sabe que su actividad puede generar un efecto adverso sobre el agua porque va a extraer cierto caudal de agua, por cierto que sabe que tiene que ingresar a evaluarse y debe ingresar a evaluarse. Y si no lo hace, pueden existir sanciones por no ingresar a evaluarse. ¿Cómo se evalúan? Y estas son las dos formas, ¿no? De las que yo les estaba hablando. Existen dos mecanismos para evaluarse ambientalmente según la ley 19.300, que es la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental, ¿no? Se conocen como DIA y EIA por el acrónimo de las palabras. La primera gran diferencia es que el que responde a los efectos significativos, a las consecuencias más graves del artículo 11 es el estudio, ¿no? Es decir, si la actividad cumple con alguna de las características del artículo 11, hay que ingresar por estudio. Y si es que no, pero está en el listado del artículo 10, hay que ingresar por declaración. La diferencia entre uno y otro dice relación porque se supone, o podemos suponer, que el estudio de impacto ambiental es más complejo porque genera efectos que son menos tolerados por el derecho, es decir, que el derecho reconoce que no pueden simplemente desarrollarse. Bueno, entonces se generan mecanismos más intensivos de evaluación, lo que requiere, por ende, más tiempo y por eso los procesos de evaluación de estudio son más largos, pero además genera el periodo obligatorio de la participación ciudadana. En cambio, la declaración de impacto, y genera una obligación muy importante, que es la obligación de construir una línea de base. ¿Qué es la línea de base? Levantar toda la información ambiental de cómo está o cómo es el espacio en donde se va a generar algún tipo de intervención y que se conoce como área de influencia. Cómo es el área de influencia antes del desarrollo del proyecto y qué consecuencias va a tener el desarrollo de este proyecto para poder analizar cuáles son las medidas que hay que incorporar, ¿no? Como se van a generar efectos más graves, por ende, son reguladas específicamente medidas de mitigación, reparación o compensación. Eh, y el estudio además tiene que considerar efectos e impactos sinérgicos generados. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que en Chile el 96% de los proyectos se evalúa por declaración.
Y el problema de la mayoría de esos proyectos que son rechazados o que son evaluados de manera desfavorable, dice relación con un problema de la presentación de la información que cuenta, o de que efectivamente ingresó por declaración, pero generaba efectos significativos. Y como generaba efectos significativos, tenía que haber ingresado por estudio, debió haber generado una línea de base, debió haber generado una participación ciudadana obligatoria. Y eso es lo que se discute, ¿no? Y eso es lo que está, a mi modo de ver, en juicio, si es que tenemos esa capacidad de control o no en la discusión o los discursos sobre los permisos sectoriales, la mal llamada permisología. En efecto, como es un proceso, Eh, como es un proceso largo, esto tiene etapas y aquí tratamos de poder clarificarlo entonces como un flujo, ¿no? El proyecto se presenta, ya sea por estudio o por declaración, el servicio de evaluación ambiental genera un análisis de los elementos entregados, es decir, evalúa su admisibilidad para seguir el proceso. Se genera la etapa de participación ciudadana, se genera la etapa de evaluación, que son todos los pronunciamientos técnicos de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental, es decir, que tengan algún grado de conocimiento técnico sobre el medio ambiente y cualquiera de sus componentes, y empiezan a señalar lo bien o lo mal que está el proyecto, cuáles son las observaciones que tienen, cuáles son las medidas que se deberían considerar, qué información les falta, etcétera. Eso se genera por un tiempo, ¿no? Como pueden haber dos o tres, hasta cuatro pronunciamientos de los organismos públicos, hasta que llega la etapa de calificación. La etapa de calificación la toma ya sea los comités perdón, las direcciones ejecutivas, la Dirección Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental o las comisiones regionales de evaluación. Y eso nos da por resultado la resolución de calificación ambiental, que es califica favorable o desfavorablemente, aprueba o rechaza, y ahí se abren otras instancias de discusión, ¿no? Ya sea porque una persona que participó en la etapa de participación ciudadana considera que no fue considerada su observación, ya sea porque el titular no está de acuerdo o no está conforme con la evaluación que le dieron a su proyecto, ya sea porque me enteré cuando terminó la evaluación de un proyecto que fue aprobado y no pude participar, ¿no? En todas esas hipótesis existen distintos recursos que van a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la chun, chun, chun. Sí, hay una discusión justamente ahora sobre eh, permisos sectoriales. Esa es la discusión que hoy día se está moviendo y que fue anunciada también en distintas etapas de la política nacional. Luego, hemos hablado harto de la participación ciudadana. Entonces toca poder entender qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de participación ciudadana y por qué tiene algún nivel de importancia en esta discusión. Vamos a ver qué. Ahí sí. Em, la participación ciudadana es la manera en que las personas, ya sea individualmente consideradas o en organizaciones, ¿no? Organizaciones que sean funcionales, como juntas de vecinos, comunidad indígena, asociaciones de cualquier tipo, eh, intervienen, participan, generan preguntas o dan a conocer sus posiciones respecto a la evaluación de un proyecto que puede generar impactos ambientales, ¿no? ¿Para qué? Nuevamente, para generar consultas, para aclarar dudas, para plantear problemas, derechamente, para señalar que el proyecto tiene deficiencias, para generar críticas más duras. Para todo eso
La participación ciudadana es más bien un instrumento que canaliza distintas como posibilidades de intervenir en lo que pasa en nuestros asuntos públicos, ¿no? Poder ser parte de los procesos de toma de decisión que afectan nuestra realidad, ¿no? Para eso está incorporada, para eso está pensada la participación ciudadana. Ahora bien, la participación ciudadana es un principio, es un derecho que también es un derecho que está reconocido en la Ley 19.300 eh, y se reconoce respecto de distintas actividades del Estado, pero en particularmente vamos a ver aquí la participación ciudadana en la evaluación de impactos ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mecanismo más utilizado, es el, por así decirlo, uno de los pocos mecanismos que tienen las personas para poder intervenir en los conflictos que atañen a sus territorios y a sus hogares. Y en ese sentido, entonces, Melanie Murillo, em, permite también incluso poner a disposición pública o a disposición de la decisión que se va a tomar conocimiento que es del territorio, ¿no? En muchas partes sucede esto, que se intenta cientificar, pasar por un filtro científico, cosas que las personas que habitan los territorios conocen desde hace mucho tiempo y conocen mucho mejor, ¿no? Y la participación ciudadana entonces permite eso. Establece esta participación ciudadana, como le había señalado, de manera obligatoria en la evaluación de impactos ambientales, perdón, en los estudios de impactos ambientales, y establece una alternativa para en la declaración de impacto ambiental, que me imagino está en la diapositiva siguiente. Mm, mm, no. Que es que pueden solicitar la apertura de un proceso de participación, ya sean 10 personas naturales, es decir, 10 personas se juntan, presentan todos una solicitud de apertura de una participación ciudadana y si es que se generan ciertas condiciones, el servicio de evaluación va a abrir esta participación ciudadana. O que sean dos personas jurídicas, es decir, dos organizaciones de la sociedad civil, comunidades, fundaciones, etcétera. ¿Quién puede presentar estas observaciones ciudadanas? ¿No? Las puede presentar cualquier persona, ya sea una persona natural, como cualquier ciudadano que se entera de un proyecto y que, no sé, un ejemplo muy específico, quizás, pero si es que yo soy una persona que vivo en tal ciudad, pero cada vez que puedo me escapo a una playa que queda a 50 kilómetros porque es el lugar en donde yo tengo algún tipo de conexión con la naturaleza y se va a instalar un proyecto ahí, yo puedo presentar una observación. No hay mayor requisito o no es necesario ser únicamente afectado por el proyecto. Y esta es una de las temáticas que también últimamente se ha puesto en discusión, ¿no? Y que por quienes abogan por una mayor velocidad en la aprobación de los proyectos están tratando de restringir, ¿no? Quienes pueden presentar observaciones. Ahora, si es que esta observación la va a realizar eh, si esta observación la va a realizar eh, una persona jurídica, tiene que cumplir ciertos requisitos. Estaba viendo ahí el chat que, claro, por ejemplo, hacían una observación que a veces alguna persona tiene una percepción que no necesariamente son reales. Y en efecto, todos tenemos opiniones, ¿no? El tema es que podamos hacer valer esas opiniones y que alguien nos diga si estábamos en lo correcto o no. Para eso también se establece este proceso de participación, porque toda la pregunta que está detrás dice, tiene que ver con si es que se considera lo que yo estoy diciendo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy concreto. Se va a poner una chimenea de una industria al lado de mi casa, ¿no?
Y yo digo que el funcionamiento de esa industria va a generar una contaminación a un acuífero subterráneo que se encuentra a 2 kilómetros de profundidad y que no necesariamente hay información técnica que respalde eso. Si yo quiero presentar esa observación, lo puedo hacer y tanto el Estado como el titular van a generar su propia respuesta a esa observación. Esa es la gracia, o a mi modo de ver, la facultad que nos genera que la participación sea un derecho, ¿no? Que alguien nos tiene que decir si es que procede considerarlo o no. Y creo que ese es como más bien también un estándar democrático que nos permita como hacer valer nuestras aprehensiones, a pesar de que estemos equivocados, ¿no? Porque si no, solo podrían participar personas que son iluminadas del conocimiento y no podemos fiarnos de eso. Por último, la participación ciudadana tal cual. Estoy ahí muy de acuerdo con lo que decía Romina. La participación ciudadana entonces permite que haya información disponible sobre una actividad o un proyecto que se pretende instalar. Permite también que opinemos, al menos que opinemos, que podamos hacer preguntas, que podamos hacer cuestionamientos, ¿no? Pero sobre todo que se tenga una respuesta a esa pregunta y que no es cualquier respuesta, no puede ser una respuesta de sí, no, lo veremos. Tiene que ser una respuesta fundada, es decir, el Estado debe señalar cómo está considerando esta participación. Esa es su obligación y eso es una obligación legal, no solo por la Ley 19.300, sino que también vamos a ver por acuerdos internacionales en materia ambiental. Permite también entregar información al proceso, ¿no? Hay muchos casos en los cuales se estaban pasando por alto distintos tipos de impactos ambientales y que han sido puestos de relevancia justamente por las observaciones ciudadanas. También permite un estándar de transparencia y de acceso a la información, a lo menos en Chile, ¿no? Particularmente porque todos los pronunciamientos técnicos de los distintos organismos quedan en un expediente público y de libre acceso por Internet. Y por ende, para tomar una decisión, la resolución de calificación ambiental debe considerar, o a lo menos debe nombrar cuáles son todos esos antecedentes técnicos. Se puede equivocar, y para eso existen recursos o acciones que se pueden tomar. Hay vías para seguir discutiendo. El punto está en que permite concentrar una gran cantidad de información sobre lo que puede pasar en un territorio por un proyecto en particular. Y por ende, permite reconocer derechos, ¿no? La participación, la presentación de observaciones, dicen relación también con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Son formas, son mecanismos en las que las personas pueden hacer valer, ejercer, vivir el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque si no, se genera solo un entendimiento teórico de algo como que existe, que es el derecho, cuando en la práctica ese derecho es la posibilidad de poder presentar, la posibilidad de entender qué es lo que va a pasar y la posibilidad de hacerme parte de ese proceso haciendo valer lo que estoy viendo o impactos que esto va a generar. Como es un derecho, entonces, existe un reconocimiento de vías por las cuales o los mismos órganos que están tomando la decisión o los tribunales de justicia tengan que revisar cómo se están tomando estas decisiones, ¿no? Es decir, esto de alguna manera está plasmado eh, quizás esto me estoy yendo como para otro lado, pero esto está plasmado en el constitucionalismo más clásico, ¿no? De la Revolución Francesa en adelante, que es la separación de poderes y cómo el rol de los recursos judiciales, administrativos o judiciales propiamente tal, pero la participación de un tercero que revise, que analice cuál es la decisión y cuáles fueron los fundamentos de la decisión de este órgano del Estado, es parte también de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y a eso le llamamos acceso a la justicia.
Em, Andrea preguntaba de qué manera pueden participar las entidades privadas en los procesos de participación. Em, Pueden, por una parte, pueden presentar derechamente observaciones cuando, por así decirlo, a lo que se dedica esa entidad privada es a algo que tiene que ver con lo que se está discutiendo, ¿no? Y si es que su interés es apoyar también a a las comunidades, a mi modo de ver, también lo que se pueden hacer son procesos de acompañamiento o de empoderamiento para poder ir facilitando información y ir comprendiendo cuáles son las consecuencias que ellos observan que va a tener algún tipo de proyecto. Em, Sobre la consulta en el marco del convenio 169 de la OIT, em, muy brevemente, para eso voy a ir a esta diapositiva. Cuando la decisión o la resolución de calificación ambiental pueda generar una afectación directa a un pueblo indígena, se genera por así decirlo, no sé si están viendo mi cursor, pero en paralelo a la participación ciudadana se debe generar el proceso mismo de la consulta indígena. Esa consulta indígena, que tampoco es vinculante, así como no es vinculante la participación ciudadana, tiene algunos principios, busca que el Estado logre llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas, pero no necesariamente termina en acuerdo y no necesariamente es vinculante para la propia decisión del gobierno. Lo abordaría así someramente porque para poder entrar al convenio 169 creo que es importante poder profundizar mucho más como las temáticas propiamente tal que atañen al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas en Chile y en el sistema internacional. Y claro, ahí Mónica Paredes decía que no sea vinculante las PAC, porque aunque, no aunque tengamos observaciones técnicas, tampoco son tomadas en consideración, son tomadas en consideración en la toma de decisiones, ¿no? Pero justamente cuando nosotros sabemos que la observación técnica que estamos dando tiene sustento en la materialidad y en la ciencia inclusive, y sabemos que la decisión que tomó el Estado no está considerando mi observación, se generan otras opciones para poder ir a discutir. Y yo sé que yo ya dije gran parte de estas palabras, pero estos conceptos claves también son, este es un momento para recordar que los abogados hablamos un poco raro, que siempre están en el derecho de poder decir que hablamos raro y que por favor explicamos otra vez, pero hay los mecanismos para acceder a un tribunal y que, a que un tercero revise si es que se consideró, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando recién, una consideración, una observación técnica que yo incorporé, eso es parte de los mecanismos para acceder a la justicia ambiental. Pero para eso entonces quisiera distinguir brevemente como estos conceptos, que muchas veces pueden ser utilizados como sinónimos, pero tienen algún tipo de distinción. El primero es el concepto de acción, ¿no? Que es el acto, el hecho de pedirle algo a un tribunal, ¿no? Entonces, cualquier solicitud que inicie un proceso en un tribunal se va a denominar una acción. Eh, Luego tenemos un recurso, ¿no? El recurso es una petición que yo hago de revisar algo, ¿no? Ya sea, em, ya sea la decisión o de una RCA en concreto, o ya sea la actividad que está generando una actividad contaminante, yo estoy pidiendo que se revise, ¿no? Por eso se habla del recurso de protección, pero particularmente vamos a hablar de los recursos de reclamación, ¿no? La reclamación, por ende, es el acto de impugnar, ¿no?
es la forma en que yo digo como, ojo, no estoy de acuerdo con esta decisión y le solicito al tribunal que lo va a ver, que revise. Yo ahí estoy impugnando por medio de un recurso a un tribunal una solicitud, ¿no? ¿Qué es lo que constituye mi acción? La resolución es el pronunciamiento del tribunal o de un organismo en un procedimiento, ¿no? Y el régimen recursivo ya es el sistema de normas en conjunto que permiten entender cuándo, a quién y cómo le puedo dirigir qué tipo de solicitud, ¿no? Em, ya. En Chile tenemos eh, una confusión, ¿no? Porque existen distintos tipos de acciones, pero que en algunos casos le hemos puesto recurso, como al recurso de protección, que debería ser una acción constitucional simplemente, pero también existen otras formas y otras discusiones a las que podemos acceder, ¿no? A eso se le ha denominado el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo incorporo o le pido a un tribunal algún tipo de solicitud, voy a poder tener una respuesta, ¿no? Y estoy en el derecho de que me otorguen esa respuesta, ya sea porque tengo un interés como específico, legítimo, o porque es un interés colectivo difuso, ¿no? En ese sentido, en Chile existen unos órganos que se han ido especializando en poder canalizar todas estas solicitudes, que son los tribunales ambientales, ¿no? Son tres en el país, uno que se dedica a la macrozona norte, uno que se dedica a la macrozona centro, desde Valparaíso al Maule, y uno que ve la zona sur, desde el Ñuble a Magallanes. Y son tribunales que tienen una composición mixta. Es decir, para resolver cualquier cosa que se le solicite, te vas a encontrar a dos abogados y un profesional científico, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que resuelve el tribunal? Bueno, resuelve distintas materias que ya sea actividades del Estado, actividades de personas en particular o discusiones en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Respecto de las decisiones que toma el Estado en torno a esto, entonces nosotros estamos hablando de que se presentan cierto tipo de reclamaciones, ¿no? Las presento en contra de un acto de carácter ambiental que podría ser, no sé, la autorización de la tala de bosque nativo, por ejemplo, o contra la propia resolución de calificación ambiental. ¿Cuál es el objeto de toda esta explicación? Es poder hacerles entender por qué hablamos cuando hablamos de una reclamación, ¿no? ¿A qué le estoy solicitando esa reclamación? Le estoy reclamando al Tribunal Ambiental que un órgano del Estado o un tercero o un privado está generando una actividad que es contraria al derecho, contraria a las normas que establece la ley para poder desarrollar ciertas actividades. ¿Cuáles son estas discusiones? ¿O cuáles son estas temáticas que pueden conocer los tribunales ambientales? Por una parte, vamos a partir en un orden muy desordenado, que es el número dos, ¿no? La demanda por reparación de daño ambiental. Es decir, cuando una persona, infringiendo distintas normas, ha generado un efecto, una alteración, una disminución de un componente ambiental, esto puede ser considerado un daño al medio ambiente y considerado específicamente al medio ambiente, a sus componentes, ¿no? Respecto de eso, yo puedo solicitar que el tribunal declare la restauración o la reparación de este territorio, ¿no? A eso se le llama la acción por daño ambiental o la acción de reparación por daño ambiental. Luego tenemos toda la actividad propiamente tal de la
el sistema de evaluación de impactos ambientales. Ya ese dice relación, por ejemplo, ¿dónde está el número 6? Ahí está. Em, los números, perdón, 6, oh, se me está cerrando la garganta, pero un momento. Ya, perdón. Entonces, les decía que hay una acción, una reclamación específica que pueden poner las personas que presentan una observación y que consideran que no han sido debidamente consideradas en la evaluación, ¿no? Es decir, yo presenté una observación respecto de los contaminantes que van a echar al río y la resolución nada dice de estos contaminantes. Bueno, le voy a pedir al tribunal entonces que ponga orden y anule esta resolución, anule la autorización de este proyecto porque no consideró lo que yo le estoy diciendo. Una acción similar es la que tienen los titulares del proyecto cuando este proyecto es rechazado o cuando le establecen medidas que no está dispuesto a aceptar. Por otra parte, también lo hablábamos a propósito de la institucionalidad ambiental. Existe la Superintendencia del Medio Ambiente que regula distintos instrumentos de gestión ambiental. Em, ¿Para qué? Para fiscalizar. ¿Y fiscalizar qué? Que se cumpla la normativa. Es decir, cuando observa algún incumplimiento, observa algo fuera de la norma, la Superintendencia del Medio Ambiente puede generar un proceso en donde va a investigar si es que corresponde o no la aplicación de una sanción. Cuando establece una sanción, la persona que es sancionada puede reclamar al Tribunal Ambiental porque considera que la Superintendencia del Medio Ambiente está siendo injusta con su actividad, ¿no? Otra acción que puede generar la Superintendencia del Medio Ambiente es cuando empieza a analizar los efectos de una actividad que fue denunciada, puede solicitarle al Tribunal Ambiental que le otorgue una medida provisional. ¿Qué quiere decir eso? Algún tipo de medida que evite que se genere un daño ambiental sin perjuicio de que todavía no tiene todos los elementos para poder decir aquí hay un incumplimiento, ¿no? Es decir, entonces, en ciertos casos de mayor gravedad, la Superintendencia del Medio Ambiente le solicitará al Tribunal Ambiental esta autorización. También veíamos que la institucionalidad ambiental tiene al Ministerio del Medio Ambiente. Y el Ministerio del Medio Ambiente es el organismo que está a cargo de crear instrumentos como las normas de calidad ambiental, las normas de emisión, las zonas, la declaración de zonas latentes o saturadas y el establecimiento de los planes de prevención o descontaminación. Cuando alguien considere que estos instrumentos le afectan y que no fue considerado, o que tiene un problema porque están considerando 5 empresas contaminantes cuando deberían ser 7, o cualquier otra o situación que implique revisar cualquiera de estos instrumentos, también el Tribunal Ambiental tiene la competencia para poder revisar esa acción en específico. Y por último, está el artículo 17, número 8, que también tiene cierto nivel de relevancia porque se habla de que es la reclamación en contra de una resolución que toma al Estado sobre la invalidación de un acto administrativo, ¿no? Déjenme ver si es que tengo la explicación, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la acción de invalidación, ¿no? La invalidación, bueno, es un recurso que tienen todas las personas
y es un deber del Estado de revisar sus actos y si es que, por llamarlo de alguna forma muy coloquial, si es que el Estado se equivocó, poder enmendar su error. Pero también lo pueden solicitar las personas. Es decir, tomo conocimiento de una decisión que tomó eh, CONAF, o no, la Dirección General de Aguas, o la Dirección de Obras Hidráulicas, o cualquier otro organismo que tomó una decisión y me doy cuenta que la tomó afectando mis derechos o faltando algún requisito legal, yo puedo presentar esta solicitud de invalidación. ¿Qué es lo que reconoce el artículo 17, número 8? Es que cuando yo le solicito a este órgano público revisar su resolución y este órgano público me dice, no la voy a revisar o mi resolución tiene todo lo correcto y no considero su solicitud, entonces yo tengo la facultad de poder llevar esta discusión al tribunal ambiental por medio de la acción de invalidación, ¿no? Por eso, y nuevamente, por favor, si es que esto parece un poco extraño, háganmelo saber, ¿no? Porque se habla de actos administrativos, ¿no? Y yo trataba de explicar que los actos administrativos son la forma en que el Estado genera sus actuaciones, ¿no? Es decir, el ministerio va a otorgar cierta cantidad de becas, bueno, para poder hacer eso necesita hacerlo por medio de un papel que se llama decreto, que es un decreto supremo que tiene ciertos requisitos, a eso yo le llamo un acto administrativo, pero quiere generar una orden de compra de lápices porque necesita para las oficinas de un servicio público, bueno, entonces voy a necesitar abrir una compra, bueno, eso también puede ser un acto administrativo porque es una resolución que genera este organismo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la invalidación ataca los actos del Estado, ¿no? Pero los actos del Estado que tengan alguna relevancia con el medio ambiente. Yo no puedo solicitar esta invalidación por un problema de contratación pública o un problema de que hizo mal su licitación. No, tiene que ser un acto de contenido ambiental, es decir, tiene que ser una decisión que diga relación con algún componente ambiental o alguna cuestión técnica de estas discusiones, ¿no? Luego, también, y esto lo estuvimos explicando un poco, tenemos la acción de reparación del daño ambiental. Eh, El caso del proyecto Dominga, no, o sea, el caso del proyecto Dominga sería el caso de observaciones ciudadanas principalmente. Pero entiendo, no conozco en específico esta dimensión del caso Dominga, entonces no estoy seguro que sea otra discusión o que sea la discusión de invalidación. Lo que sí es que se pueden establecer, para el caso de la evaluación ambiental, recursos paralelos por personas distintas, ¿no? Que uno que participó y no le consideraron la observación, reclame como observante PAC, que es el artículo 17, número 6 que hablábamos, o que yo no alcancé a participar, pero me enteré de la decisión, entonces solicito la invalidación y voy por la invalidación y después el Tribunal Ambiental tendrá que juntar estas dos discusiones. La invalidación también, como les decía, la invalidación de la que conoce el Tribunal Ambiental debe ser de carácter ambiental, ¿no? Pero la invalidación como deber es una facultad que tienen los órganos públicos y que está reconocida en la Ley 19.880. Es decir, a cualquier órgano se le puede solicitar la invalidación de sus actos. Y cualquier órgano que tiene conocimiento de un error en una decisión que tomaron, tiene el deber de invalidar su acto y corregirlo a la mayor brevedad posible. Eh, Había una pregunta más, Matías, como el PDA de Quintero Puchuncaví. Claro, yo entiendo, no estoy seguro si el PDA de Quintero Puchuncaví cómo fue impugnado. Pero, por ejemplo, sí, respecto del 17 número 1, un caso muy importante y muy importante, creo yo, es el caso de la invalidación del plan de descontaminación de Calama. Eh,
que esto ha generado un bucle de 16 años en donde está declarado zona saturada por polvo y material particulado y que no se han tomado, no se han podido adoptar las medidas adecuadas para poder generar una condición digna mínima respecto de la calidad del aire y de los efectos de la salud que esto está teniendo en las personas. Eh, Creo que ahí respondí las preguntas, ¿no? Claro, porque ahí están hablando de las guías del C. Bueno, la acción de reparación por daño ambiental está definida en la ley y también se entiende que el daño ambiental no es, no es cualquier impacto, ¿no? Es específicamente cuando algo se pierde, cuando algo disminuye, cuando se genera alguna afectación significativa, ¿no? Y este concepto, el concepto de significativo es esencial para entender cuándo se discute el daño ambiental, ¿no? Es decir, a propósito también de lo que decíamos de esta construcción teórica del derecho, en donde hay actividades que el derecho tolera y actividades que no tolera, para poder hacerlas responsables, es decir, el derecho no tolera esta actividad, pero además para poder solicitarle a la persona que hizo ese hecho, restaurarlo, tengo que acreditar, tengo que comprobarle al tribunal ambiental ciertos elementos. Primero, que hay alguien que hizo algo, ¿no? Parece lo más lógico, pero yo tengo que probar que una persona A hizo una conducta X. Luego, tengo que probar que esa conducta X generó un daño. Pero ese daño, además, tengo que otorgarle una calificación. Tiene que ser significativo. Es decir, tiene que cumplir con ciertos requisitos de gravedad para que o sea, para que un tribunal obligue a un tercero, a una persona, a reparar algo. Eh, Tengo que probar también que el hecho que generó este daño infringe normas, que es un actuar que se puede reprochar. Reprochar es decir, yo puedo enjuiciarlo como usted no debió haber hecho esto. Y no debió haber hecho esto no porque moralmente yo le digo que no debió hacerlo, sino porque la ley no lo permite. Entonces uno tiene que probar cuáles son esas leyes y cuáles son esas obligaciones que regían ese hecho, ¿no? Y por último, que esta es la prueba más difícil, se tiene que probar que el hecho X, como lo decía, genera justamente el daño que estoy alegando. Patricia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por Hola, toda la buenas noches. explicación. Sí, mira, quería hacer, no sé si es una observación o sea, no sé si es una pregunta o es una reflexión, Lo que salga. pero exacto, es lo que salga. Eh, Alguien ponía en el chat, por ejemplo, qué importante es que las organizaciones o personas tengan cierta asesoría para poder plantear sus observaciones, tanto durante el proceso de participación ambiental como también para tener argumentos cuando se quiere presentar algún recurso administrativo, etcétera. Te lo comento porque yo he estado como de los dos lados. Por un lado, he estado como, trabajé mucho tiempo asesorando, acompañando organizaciones sociales en contextos socioambientales más complejos y muchas veces la estrategia era como, hagamos 10.000 observaciones, tal vez la misma, 20.000 veces, ¿cachai? Como de, vamos a observar esto un poco para ganar tiempo, pero de alguna manera eso no necesariamente obligaba al titular a darte buenas respuestas respecto a lo que tú querías. Entonces, claro, está como por un lado como la táctica, si uno quiere, como de hacer muchas observaciones, capaz todas un copiar, pegar
o que sea como un reclamo básicamente, pero que no es una observación al proyecto, ¿cierto? Y, y por lo tanto, de vuelta, obtienes respuestas que son de baja calidad, pero que tal vez no puedes cuestionar porque en el fondo sí te están respondiendo lo que tú dijiste, pero porque tu pregunta fue de baja calidad. No sé si me explico lo que estoy Sí, diciendo. sí, Creo sí, que ahí sí. hay un enorme desafío, tanto para las organizaciones, o sea, creo que sobre todo para las organizaciones, para presionar también y demandar a los titulares que hagan respuestas de mejor calidad a sus requerimientos. Gracias, Patricia. Sí, ahí yo creo que hay algo súper importante de lo que dices, que tiene que ver con, em, bueno, por una parte, las estrategias, las tácticas específicas para poder abordar un conflicto, ¿no? Pero cuando uno tiene 1000 observaciones que son iguales y voy a dar 1000, o sea, esta es la lógica con la que funcionan las cosas, te dan 1000 respuestas iguales, ¿no? Entonces, uno puede ganar tiempo, pero también creo que eso es legítimo para poder mostrar un nivel de descontento, de deslegitimidad también de una decisión que se está tomando, ¿no? Em, Ahora, yo sí creo que hay un rol súper importante de las organizaciones ambientales, pero particularmente también de las personas que tienen algún tipo de conocimiento técnico y que puedan y quieran poner a disposición del público, de la gente, de las comunidades, de las personas con las que convivimos, ese conocimiento. Eh, y yo creo que esa capacidad de vínculo, de articulación, de comunicación entre personas, es la clave que está detrás de los mayores logros del ambientalismo en Chile. Eh, Poder develar que un proyecto es malo, técnicamente es complejo, ¿no? Requiere horas de trabajo, requiere gente tratando de explicarte, requiere que primero entiendas qué proceso está dándose, por qué están discutiendo esto, ¿no? Y bueno, parte del objetivo de este proyecto, que es la uso socioambiental, es poder facilitar también esa comprensión para todos quienes que están a un pasito de poder otorgar ese entendimiento o de poder vincularse profundamente en estos procesos. Bueno, para eso es. Pero también creo yo que es súper importante como volver a comprender que esa relación, esa como posibilidad de articulación, de actuar en conjunto, que permite la articulación social, es la base de nuestro sistema democrático. Eh, es lo que nos permite vivir en pluralidad, al menos, ¿no? Y por eso a mi modo de ver también es tan preocupante el tenor de la discusión de política pública hoy día en Chile, ¿no? Que es un discurso, una narrativa completamente regresiva. Eh, es disminuir estándares para poder aumentar índices de inversión pública. Es para poder seguir calificando o entendiendo lo que pasa en el país en función de una métrica económica que se llama PIB, que mide nuestro desarrollo, ¿no? Y bueno, sabemos que Chile es un país con PIB similar a Portugal, pero con la peor distribución de la riqueza del mundo, entonces son mecanismos que tienen una legitimación que yo no comparto, la verdad. Pero por eso creo que es tan importante poder hacer estos espacios de convergir eh, entre distintos conocimientos, entre distintos intereses que están dispuestos a poder defender un pedacito de tierra y que estamos dispuestos a valorar este espacio de cierta manera y bueno, poder articularnos y tener alguna capacidad de acción antes. No sé, Sí, tampoco sé total. si respondí a Mm, lo tuyo, también fue lo No, que sale. no, totalmente de acuerdo. De hecho, me lleva a la reflexión de que damos la participación como algo dado, así como que solamente porque se abre el espacio ya está, pero hay que saber participar, y sobre todo cuando estamos hablando de analizar proyectos de inversión, por ejemplo. Entonces ahí las Claro, sinergias que se pueden generar entre organizaciones, eh, ONG, personas que entiendan un poco más del tema es súper clave para que no sea
digamos, como un espacio que solamente, y ahí yo creo que hay un tema, que solamente es entendido como que estás dilatando un proceso como esto que te comentaba, que me ha pasado muchas veces de observar procesos de tramitación donde hay como, ya, no sé, 1000 observaciones que son básicamente un reclamo, no una observación, o son una observación pero repetida 1000 veces, sino donde en verdad como que se genera una problematización del proyecto real. Y eso Sí, yo sí, creo que sí. es un desafío todo el tiempo, pero de articulación para quienes estamos interesados en que los proyectos sean eh, bien ejecutados de alguna manera. Y ahí, como que solo quisiera como aportar para seguir avanzando en algo que también dice Leila en el chat. Que también depende, como hay distintas formas de generar lucha y resistencia, ¿no? La participación en un proceso de evaluación de impacto ambiental, que es un proceso del Estado, es una de ellas. No creo que deslegitime o deseche otras, ¿no? Y a veces hay conflictos que puedan ser tan graves que quizás las estrategias no van por participar, ¿no? O van solo por generar espacios como de discusión más política, ¿no? Justamente porque la tecnificación tiene una dificultad de acceso, ¿no? Eh, como que una persona normal, entonces como que nadie sabe, o sea, por así decirlo, nadie sabe el funcionamiento, nadie sabe, nace sabiendo el funcionamiento de una cuenca, ¿no? Es un conocimiento que uno va adquiriendo en función de estudios o de interés, pero que requiere tiempo, un tiempo de acumulación de conocimiento, ¿no? Eh, y por ende, quizás también yo voy a verme con muchas brechas para poder participar de manera efectiva, ¿no? Y ahí también estoy de acuerdo con lo que dice Romina, ¿no? Como de que en efecto sería ideal contar con un organismo público que se haga cargo de estas temáticas, ¿no? El punto ahí a mi entender que es que eso no es posible bajo el modelo de Estado neoliberal que busca como legitimar y darle celeridad a los procesos de inversión extranjera con bajos estándares. Yo creo que ahí está el problema más político, ¿no? Bueno, para ir avanzando también, ya que a poquito, así que ya vamos a abrir como un espacio más de diálogo y de micrófonos abiertos, ¿no? Para que alcancemos a conversar, ¿o no? ¿Qué hora es? Son las 8. Eh, Dentro del derecho internacional también hay una temática que es muy importante, que es la incorporación del Acuerdo de Escazú en Chile, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero también reconoce el rol de los derechos, el rol de los defensores y defensoras ambientales, el único tratado internacional que reconoce esta temática y que se aplica de manera directa en Chile por la interpretación del artículo quinto, ¿no? Existen otros sistemas de protección, ¿no? Específicamente ambientales, o sea, yo quisiera hacer esta pequeña distinción como lo ambiental, lo climático y lo de derechos humanos, pero en verdad todas estas discusiones vienen del sistema internacional de los derechos humanos. Cómo es la Convención de la Diversidad Biológica, que también es del año 94, el convenio CITES, que es de especies amenazadas, o en Europa, muy similar al Acuerdo de Escazú, se encuentra el convenio de Aarhus, pero también hay otros elementos que han permitido un desarrollo interpretativo y jurisprudencial respecto de la dignidad humana y de los derechos humanos, ¿no? Y que son la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo San Salvador, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que han permitido distintos pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas de las cuales también atañen a Chile directamente, ¿no? Eh, yo en verdad creo que por temas de tiempo voy a dejar de usar la presentación
y quisiera ver si es que hay algún comentario, alguna duda, también ver si es que alcanzo a responder algunas de las preguntas que están en el chat, pero también les dejo el espacio abierto si es que quedó alguna duda o algún pensamiento que sea necesario sacar de la cabeza. Pucha, yo ya hablé, la verdad. Ah, no, está Ahí, Josefa. Josefa. Perdón. Hola, buenas noches. Yo tenía una duda, es que no entiendo muy bien de dónde sale el principio preventivo y precautorio. ¿De dónde salen? Tienen una larga data, pero muchas gracias, Josefa, por la pregunta. Nacen primero dentro de la discusión del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Particularmente fueron desarrollos que fueron siendo integrados e incorporados desde la Convención de Río en 1992 y después, posteriormente, fueron incorporándose a la legislación. El principio preventivo, particularmente en Chile, está incorporado y el precautorio se ha ido interpretando que está incorporado o en otros tratados internacionales. Y hoy día, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú también reconoce el principio preventivo y precautorio. ¿Pero qué son? ¿No? Porque tienen nombres muy parecidos, pero no son lo mismo. ¿Verdad, Romina? Yo quería buscar tu pregunta sobre el daño significativo, así que voy a responder eso después. Entonces, el principio preventivo quiere decir que cualquier decisión que se tome debe generar algún nivel, o más bien, se deben prevenir los daños ambientales. Hay que tener una actividad, una posición activa para impedir esa situación. Y eso implica entonces, por ejemplo, la materialización del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Todo el sistema de evaluación de impacto ambiental es una manifestación de ese principio. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es decir, que es analizar lo que usted va a hacer, preguntarle a todos los órganos públicos competentes qué opinión les merece un proyecto, generar la posibilidad de que las personas puedan generar sus observaciones sobre un proyecto, eh, y después de eso, cómo se incorpora, ¿no? Ahí la pretensión de este sistema es poder reconocer esta prevención de impacto. Pero el principio precautorio, por su parte, dice relación con la información científica, ¿no? Con la necesidad de contar con información, con certezas científicas, incluso o más bien, cuando no esté toda la información, ser cautos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y eso también es un refuerzo para ir pudiendo evitar situaciones de desastres ecológicos. Ahí también a la pregunta de la significancia del daño, que es una muy buena pregunta también. Eh, Eso se construye, en efecto, caso a caso. No es una construcción de interpretación que se debe desarrollar, pero en Chile se ha asentado la idea de que eh, por así decirlo, el artículo 11 del que hablamos reconoce cuáles son efectos significativos para el medio ambiente, ¿no? Y eso se desarrolla en los artículos 4 a 11 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si bien es casuístico el daño, se tiene que incorporar caso a caso, yo tengo que probar que es significativo caso a caso, el reglamento del SEIA nos otorga lineamientos bastante concretos y específicos para saber cuándo era significativo, ¿no? Y ahí les dejo como tarea y también hay Romina, que analices y que veas eso del artículo cuarto al 11 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y uno con esos criterios abstractos tiene que analizar el caso que está discutiendo para ver si es que es un criterio de significancia que sirve o no. Espero ahí haber respondido la pregunta. Christopher. Sí, no, la puse en el chat para detallarla más claramente. Gracias por la pregunta. En el fondo era si existe algún país que tenga un buen sistema de incentivos para la Ah, participación ciudadana. El proyecto de las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo,
este mismo curso que se está realizando es muy bueno para poder hacerlo, pero eh, sin tratar de ser anecdótico, he escuchado varias veces, no, es que para hacer esto hay que ser superhéroe, en el fondo, como ponerse la capa, básicamente. Entonces, era una duda, ¿no? A ver si algún país lo tiene más resuelto Eh, que Chile. Mira, es difícil, es difícil de responder, por eso es una muy buena pregunta. Em, Primero porque depende de la escala, como que creo que también hay que saber con quién compararse, ¿no? Como no es llegar y compararse porque hay sistemas jurídicos, no sé, como que yo no conozco el derecho japonés, pero asumo que debe ser muy distinto al derecho continental, que es el que heredamos de la colonia española, que a su vez es la herencia del derecho francés y el derecho alemán del derecho público y el derecho francés del derecho civil, y que tiene sus bases en el derecho romano. Todos los que fuimos colonizados por Occidente compartimos una matriz de derecho. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, también creo que hay como contextos que son distintos, como el contexto latinoamericano es muy distinto al contexto europeo o estadounidense, entonces también creo que es difícil llegar y hacer una comparación con esos estados. A nivel regional, como lo que yo he podido entender es que en Chile al menos yo no conozco una realidad latinoamericana que tenga un mejor sistema, y eso es terrible. Es terrible porque nuestro sistema es muy difícil, ¿no? Ya tiene un nivel de como tecnicismo y de sistemas que requieren eh, información que, no sé, somos de los pocos países que tenemos un expediente público donde constan todos los pronunciamientos. Y eso, creo yo, sí debería ser un deber del Estado de poder propiciarlo, fundamentarlo. Se ha hablado algunas veces también de la Defensoría de la Naturaleza, ¿no? O de la Defensoría del Pueblo para temáticas ambientales, que hay un órgano público que le ayude y asesore a las personas a poder realizar esto. Pero lo cierto es que el modelo que tenemos nosotros sigue la lógica del modelo neoliberal. Y esto no es como un señalamiento al azar. El modelo neoliberal implica por así decirlo, la retroacción del Estado para dar paso a que organizaciones intermedias tomen ese rol económico en la sociedad, ¿no? Que eso principalmente servicios públicos, como educación, salud, caminos, por eso está todo concesionado en Chile. Por eso que me imagino que si crearan una defensoría ambiental, la concesionarían también, ¿cachai? Como, eh, no sé, como que me cuesta pensar. Ahora, sí hay cosas que podemos mejorar, evidentemente, ¿no? Temáticas como la participación en instrumentos de gestión climática o de biodiversidad, que dicen relación, por ejemplo, con la creación de un área protegida, o la categoría que tiene esa área protegida, o lo que se va a permitir hacer dentro de esa área protegida, hoy día tienen pocos incentivos a la participación y de hecho se respeta muy poco lo que se participa en esos espacios. Entonces, en efecto, hay muchos espacios de mejora y ahí yo les invitaría a poder leer uno de los informes de análisis de implementación del Acuerdo de Escazú que hemos preparado en el equipo de estudios de FI. Patricia. De hecho, justo en la misma línea, te iba a preguntar para ti, porque en algún momento, como la adscripción de Chile al Acuerdo de Escazú se vio como como que era una amenaza, como que era algo que era, no sé, porque amenaza digo desde el punto de vista de los proyectos de inversión. Pero bueno, ya es un acuerdo ratificado, entonces desde la óptica tuya y de la de FIMA, eso, ¿qué implicancias concretas puede tener en la institucionalidad ambiental y qué herramientas concretas también pudiese traer para la ciudadanía para mejorar o potenciar los procesos de participación? Ya. Eh, Mira, harto de esto también está en el mismo informe que le comentaba a Christopher. Si me dan un momento cuando terminemos, lo busco y les dejo el link en el chat. Eh, pero, a ver, Chile fue uno de los países que armó la negociación del Acuerdo de Escazú. La lideró por muchos años.
llegó el momento de firmarlo y había asumido recientemente el gobierno de Piñera y el gobierno de Piñera decidió no firmarlo. Después intentó dar una justificación jurídica técnica que no tenía ningún tipo de sentido y luego se firmó. Y uno de los argumentos que daba la derecha en ese momento era que Chile cumplía con todos los estándares del Acuerdo de Escazú, lo que no es verdad, pero no estábamos lejos. No estábamos lejos porque, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, respecto de la participación ciudadana, establece el mismo criterio que tiene el SEIA, debida consideración. ¿Cuál es la diferencia? Que la debida consideración no está reconocida para otros instrumentos de participación. Entonces, el Acuerdo de Escazú nos permite generar el mismo estándar de análisis, ¿no? En términos de acceso a la información, Chile cuenta con una plataforma de transparencia, transparencia activa y pasiva, ¿no? Y ese es el mecanismo por el cual cualquier persona que esté metido en temáticas ambientales solicita información a los organismos públicos. Pero en lo que sí estamos muy al debe es en la generación de información ambiental. Y no solo la generación, sino que la accesibilidad. En Chile existen hartas plataformas de información ambiental, ya sean georreferenciadas, ya sean como por así decirlo, de lectura, pero están muy mal organizadas y están puestas a disposición de maneras bastante deficientes. Eh, el caso paradigmático, a mi modo de ver, es la situación del agua, que la DGA tiene un catastro público de agua en donde no están todas las aguas y que es un catastro que ha tratado de completarse desde el año 80. Y ahí tenemos otro problema, y tenemos problemas de integrar la información que tienen los distintos servicios públicos. Y ahí yo creo que el Acuerdo de Escazú está cumpliendo un rol súper importante de poder empujar a que se levanten, por ejemplo, líneas de bases públicas, ¿no? Que no tengamos que estar tomando decisiones sobre la información que presenta un titular, sino que el Estado tenga su propia información ambiental para contrastar lo que le dicen. Y en materia de acceso a la justicia, a mi modo de ver, también permite ir abriendo criterios que interpretan los tribunales ambientales o las cortes de apelaciones. Y ahí también eh, veía una pregunta sobre tribunales y cortes que voy a contestar. Pero respecto de cómo resuelven esos jueces, el Acuerdo de Escazú es un criterio de interpretación hoy. Y puede generar mecanismos que permitan que en casos anteriores personas que no estaban legitimadas para poder ir a discutir, ir a solicitar algo, ahora sí lo estén, ante un conflicto socioambiental. Y yo creo que también el Acuerdo de Escazú permite generar eso. ¿Cuál es el problema? O más bien, la oportunidad, que es un tratado dispuesto para las personas y que por ende, para que sea implementado, para que se haga materialidad, también depende del ejercicio de las personas y sus derechos y de las defensas para poder usarlo como herramienta. Y creo que ahí también vuelvo a la temática de la organización, de los vínculos, de poder sostenernos en red, que es la única manera, a mi modo de ver, de poder habitar este planeta en los tiempos en los que nos encontramos. Se hablaba de corte de recursos de protección, de corte de apelaciones, también hablamos de tribunales ambientales. Ante la evidencia de daño ambiental de un proyecto X, ¿cuál es el criterio para decidir si utilizar la corte de apelaciones o tribunales ambientales? Por ejemplo, si es preciso realizar primero una denuncia ante el órgano sectorial o ante la SMA. ¿Hay algún proceso que considere más eficiente para decidir cómo proceder? Yo creo que la pregunta final es súper buena. ¿Por qué? ¿Por qué no? No hay un proceso para poder decidir qué es lo más conveniente. Hay, ¿Y por qué? Por la misma razón que hablamos sobre los recursos tipo o los conflictos o la evaluación de impacto. Tiene que construirse caso a caso. Debe analizarse como en función de consideraciones muy concretas y específicas, ¿no? Ahora bien, para poder acudir a uno u otro, hay que entender eh, para qué está cada acción, ¿no? Y esto quizás sí lo pasamos muy rápido porque es mucho concepto técnico, pero vamos a hacer esta distinción ahora. El recurso de protección, como decíamos, es para poder observar cuando hay una vulneración al derecho, ¿no?
Entonces estamos pensando y que la Corte disponga como volver a un estado de que se respete el derecho. Pero habla de situaciones mucho más genéricas, ¿no? Que se pueden construir, que se pueden malear, pero no va a generar un proceso de restauración propiamente tal, una acción. Ay, estoy quedando sin batería. No va a generar precisamente una restauración ambiental, ¿no? Porque para eso se requiere mucha información. Entonces, si lo que yo estoy buscando es poder restaurar un ecosistema, perdón, hay una acción disponible específica para la discusión de la restauración. Si yo lo que estoy viendo es que están generando una contaminación en cierto lugar, bueno, tengo que ver cuál es el pool de acciones que tengo, ¿no? Por una parte pueden ser los órganos más administrativos que tengan competencia, tienen mecanismos de fiscalización, puedo presentar distintas denuncias a los órganos administrativos para que hagan acciones. Lamentablemente los órganos administrativos hoy día tienen una deficiencia en términos de los tiempos con los que hacen las fiscalizaciones. Hasta hace no mucho, el promedio de primera diligencia de la Superintendencia del Medio Ambiente ante una denuncia era de 2 años. Entonces, claramente hay que estar muy bien articulado y si uno decide ir ante un órgano administrativo sectorial, tiene que saber que hay que ser insistente con las presentaciones. Hay que ir, insistir, pedir reunión de lobby, hacer varias presentaciones para que se mueva, porque si no, lo van a dejar morir. O va a quedar ahí en el aire, más bien. Luego, diría que las cortes de apelaciones no son organismos necesariamente técnicos, ¿no? Son jueces generales que saben de todo, pero son solo abogados, ¿no? Entonces, si yo lo que necesito es una discusión técnica de cómo reparar un ecosistema, tengo que acudir al Tribunal Ambiental porque es quien tiene por así decirlo, las competencias para poder resolver una cuestión de alta tecnificación, ¿no? Por eso se le encargan ciertas materias muy específicas. Y eso creo que es súper importante de poder hacer una matriz más específica de cómo abordar un conflicto socioambiental. Pero creo que para eso también han habido otros cursos. También les invito fuertemente a poder revisar el canal de YouTube de la uso socioambiental porque están todos los cursos históricos. Y hay muchos cursos que también abordan cómo analizar y para qué sirven distintos tipos de acciones y en qué nos tenemos que fijar para eso. Así que espero, Marjorie, sí, Marjorie fue, Marjorie, haber respondido a tu pregunta y lo vamos a dejar hasta acá. Le agradezco nuevamente por la fidelidad, por participar. Un curso de 80 personas a esta altura del año y a esta hora. Siempre es grato de poder tener estas charlas y yo muy profundamente les agradezco porque es muy importante para nosotros este proyecto y poder generar instancias de poner los conocimientos en diálogo. Eh, Así que nada, muchas gracias. Estén atentos a las novedades de la uso socioambiental, a los que se inscribieron a más cursos, disfrútenlos, aprovechenlos, están súper buenos los cursos y síganos en redes sociales porque siempre hacemos publicaciones sobre distintas temáticas. Así que eso, les dejo un abrazo. Gracias, chao, buenas noches. Adiós, gracias. Gracias. Bye. Gracias. Chao. Chao, gracias.